Shalom familia, más santo Cristo te bendiga, shalom hermanos y hermanas, ¿ok? Me llamo oficial de la edad y mi derecha. Shalom, soldado Eleazar. Ok, all praises. So, ahora enseña el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, en Nuevo Testamento solamente. Porque mucho problema en la iglesia en leer el Viejo Testamento. Eso es así. Vamos en libro de Pedro, ¿ok? Primera Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿No quieres Juan 3:16? No. Ok. First Peter, yep. Yes, sir. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 11. Sí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lee otra vez. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Quiénes palabras de Dios? Las palabras de Dios es la Santa Biblia, Así es. ¿ok? La misma Biblia que tú tienes en tu casa que nunca lees, ¿ok? So, necesito leer la Biblia precepto y precepto, ¿ok? Una escritura explique otra escritura. Juan 3:16. Juan 3:16. Este es el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el Dios? ¿Es Dios el Dios de mundo entero? ¿O es Dios el Dios de solamente nación? La prueba en la Santa Biblia. Este es el libro de Lucas, capítulo 1, verso 68. Bendito el Señor, Dios de Israel. Bendito al Señor, Dios de Israel. Dios de Israel. Lee otra vez. Bendito el Señor, Dios de Israel. So, Dios es el Dios de solamente nación, la nación de Israel. Son llamados negros, latinos y nativos americanos. Yes. Nunca otras naciones, ¿ok? Vamos atrás, volvamos a Juan 3:16. Este es el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. So, Dios amó al mundo. ¿Cuál nación, cuál pueblo de Dios amó? Vamos, Romanos, capítulo 9, versículo 13, ¿ok? Porque Dios amó solamente una nación. Toda la Biblia, la primera página y el último, hasta la última página, Así ¿ok? es. Go ahead. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, verso 13. Como está escrito. Como está escrito ¿a dónde? En el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, como está escrito, leer. A Jacob amé. A Jacob amé. Jacob es el padre de 12 tribus de Israel. Ok, 12 tribus de Israel. Jacob tiene 12 hijos. Ok, so Jacob amé. ¿Sigue? A Jacob amé, mas a Isaú aborrecí. Más a Isaú aborrecí, ¿ok? Isaú es la raza de caucásico, Así es. el raza blanco, el hombre blanco. So, Dios no amó el raza blanco. Dios solamente amó la 12 tribus de Israel. Jacob, ustedes, ¿ok? Volvamos a traer Juan 3:16. Sí, Señor. Juan 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ama Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Acuerdo de la Biblia. Porque hay muchas definiciones de la palabra el mundo. Ok, muchas definiciones. Tú tienes el mundo de los animales. Tú tienes el mundo de la policía. Ok, muchas definiciones de el mundo. Juan 18 y 20. Este es el libro de Juan, capítulo 18 y verso 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Yo públicamente a hablar al mundo. Públicamente a hablar al mundo. ¿Quién es el mundo? Sigue leyendo. Siempre he enseñado en la sinagoga. Siempre he enseñado en la sinagoga. Go ahead. Y en el templo, Y en el templo, sigue. donde se reúnen
todos los judíos. Todos los judíos, caminando en el tiempo de Cristo, es el reino de Sur, Así ¿ok? es. Tribu de Judá, tribu de Benjamín y tribu de Leví, ¿ok? Son los morenos de Jamaica y tribu de Leví, son los, Dios llamados haitianos, ¿ok? Los judíos son los israelitas, ¿ok? Es el mundo, acuerdo de la Biblia, ¿ok? Contrario que las enseñanzas de la iglesia, ¿ok? Volvamos a 3:16, Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. So, de tal manera amó Dios. Dios es el Dios de Israel. Amó Jacob. En el mundo es judíos, ¿ok? Sigue. Que ha dado a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, ¿ok? ¿Cuál es el hijo de unigénito? ¿Ok? Jesucristo murió por solamente nación, la nación de Israel, 12 tribus de Israel. Leed. Este es el libro de Hechos, capítulo 5, verso 31. Leed. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dios exaltado por príncipe y salvador. Salvador, ¿cuál pueblo? Para dar a Israel. Para dar a todas naciones. Para dar a Israel. No, para dar que el hombre caucásico. A Israel. A Israel. Son llamados negros y los hispanos es Israel. 12 tribus. ¿Sigue? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y arrepentimiento y perdón de pecados, ¿ok? La nación de Israel es solamente nación que recibes las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, ¿ok? Yes. Volvamos a Juan 3:16. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. So Dios es el Dios de Israel, amó a Jacob, el mundo de los judíos, ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo para Israel, Cristo por Israel. Para que todo aquel. Porque todo aquel, dame el libro de Hechos, capítulo 2, porque la iglesia dice, todo hombres, todo pueblo en el mundo entero. Sí. Pero precepto y precepto, Juan 3:16 en Nuevo Testamento solamente. Nuevo Testamento solamente. Go ahead. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 21. Uh-huh. Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Okay. Varones israelitas. Varones israelitas es el todo en la escritura de Juan 3:16. Los israelitas, ¿ok? Nada más, nunca otras naciones. Volvamos Juan 3:16. Precepto y precepto es el supuso leer la Santa Biblia, contrario de las enseñanzas de tus pastores de la iglesia. Sigue. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. Que él en cree. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 8. ¿Ok? ¿Cuál es la definición de creer? Si tú dices, tú crees en Jesucristo, acciones seguir después. Acciones seguir después. Usted dice, tú creer en Jesucristo. Vamos. El libro de Tito, capítulo 3, verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Ajá. Para que los que creen en Dios. Para los que creen en Dios. Los que creen en Dios, ¿qué? Procuren ocuparse
en buenas obras. Procuro encoparse en buenas obras, buenas obras. Buenas obras es aplicación de los mandamientos, ¿ok? Aplicación de los mandamientos. ¿Qué es la buena acuerdo de la Biblia? Dame el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, ¿ok? ¿Cuál es la buenas obras? ¿Ok? Otra palabra de buenas obras es tú guardar los mandamientos. Los mandamientos es buenas. Go ahead. Romanos 7 y 12. Ajá. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley, la verdad es santa. La ley es la verdad, acuerdo de la Biblia. Los mandamientos, ¿sigue? Y el mandamiento santo. ¿Y el mandamiento santo? Justo y bueno. ¿Justo y qué? Justo y bueno. Justo y bueno. Los mandamientos. So tú crees en Jesucristo. Tú crees en Jesucristo. Necesita que tú guardar los mandamientos, ¿ok? Las buenas obras, acuerdo de la Biblia. La ley es bueno. Otra palabra, las buenas obras es guardar los mandamientos, ¿ok? Vamos atrás, volvamos a Juan 3:16. Sí, Señor. Juan 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. So Dios es el Dios de Israel. Amó Jacob. El mundo es el mundo de judíos. Son los manos negros y los latinos. ¿Sigue? Que ha dado a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito, Jesucristo, por Israel. Para que todos los varones de israelitas. Para que todo aquel que en él cree. Si tú crees en Cristo, los mandamientos seguir después, ¿ok? No se pierda, mas tenga vida eterna. So, entonces, el libro de Juan 3:16 completa solamente hablando con los israelitas, los negros y los hispanos, acuerdo de la Biblia, los israelitas, nunca otras naciones, ¿ok? Nunca otras naciones, ¿ok? Oramos para que hayas recibido edificación, y con eso decimos, Shalom. Shalom. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word, his word.